Buenas tardes, maestra, y buenas tardes, compañeros. Somos el equipo número 6 y vamos a exponer el tema de amparo indirecto. Los integrantes son Creusch, Sánchez, Franz Joseph, Núñez Pérez, Socorro Lisbeth, Pestaña García Vianey, Ramírez Moyot Georgina y Rosas Ramos Anayeli. Los subtemas que vamos a abordar son procedencia, demanda, rendición, pruebas admisibles y audiencia constitucional. Bueno, para comenzar hay que empezar por definir qué es el amparo indirecto. Bueno, se denomina también como vía instancial por desarrollarse su tramitación total en dos instancias, es decir, que se ejercita generalmente contra actos de autoridades distintas a las judiciales, mismo que está sujeto, como ya mencioné, a dos instancias. La primera de ellas es por regla general ante el órgano jurisdiccional federal y esta es a consecuencia del ejercicio de la acción de amparo. La segunda instancia es cuyas sentencias pueden ser revisadas en una segunda instancia por los tribunales colegiados de circuito. Y esta será consecuencia de la inconformidad de alguna de las partes. Bueno, también consideramos que es un mecanismo de revisión constitucional que tiene el objeto de proteger al quejoso ante una posible vulneración de sus derechos fundamentales por parte de un acto emitido por una autoridad. Procedencia. Está regulado en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Y la procedencia es contra todo acto de autoridad que los gobernados estimen violatorios a los derechos reconocidos y a las garantías individuales constitucionales. Bueno, bajo el artículo 107 se dice que procede contra fracción 1, contra normas generales, es decir, leyes, tratados internacionales, entre algunos otros. Fracción segunda, contra actos que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Bueno, en cuanto a este supuesto, tendremos que va a proceder en contra de actos u omisiones de autoridades que no tienen a su cargo la función jurisdiccional, desde un sentido material y formal. Entonces nos estamos refiriendo a autoridades propiamente administrativas, es decir, a las que, sin funcionar como tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, forman parte del Poder Ejecutivo Federal, del Ejecutivo Local y de los municipios de la Federación. Fracción tercera, contra actos o resoluciones que provengan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Fracción cuarta, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. Fracción quinta, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Bajo este supuesto es aquel que surte afectación directamente e inmediatamente en la esfera de derechos sustantivos de los gobernados, los cuales están inscritos en nuestra Carta Magna. Resulta de imposible reparación toda vez que la afectación no puede repararse ni aun obteniendo una sentencia favorable, pues serían actos que han consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual. Fracción sexta, contra actos dentro y fuera del juicio que afecten a personas extrañas. Bueno, en cuanto a este supuesto, sería que es procedente contra toda aquella persona que no ha figurado ni ha personado ante algún juicio, procedimiento o como parte del mismo, es decir, que no sea parte procesal,
o bien se le considere como persona extraña al juicio. Fracción séptima, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Bueno, bajo este supuesto, es procedente en contra de las omisiones del Ministerio Público, como titular de la acción penal en la investigación de delitos. El particular, pues que sea afectado, ya sea por su esfera jurídica de derechos o por las omisiones de las resoluciones en reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción o por suspensión del procedimiento. Fracción octava, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En este supuesto, la procedencia será impugnable contra aquellos actos de autoridad que impliquen conflictos respecto de la competencia o incompetencia de resolver determinados asuntos por algún tribunal y que estos ocasionen un perjuicio al particular, o sea, que impidan la competencia o el conocimiento de un determinado asunto, o que se resuelvan el conflicto competencial mediante la declinatoria o la inhibitoria, violentando las garantías que consagra la Constitución. Y por último, fracción novena, contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, a continuación, demanda de amparo indirecto. Bueno, sabemos que es el acto procesal del quejoso, en virtud del cual ejercita la acción de amparo para solicitar la protección de la justicia federal. Esto al estimar que uno o varios actos reclamados, ya sea de una o varias autoridades responsables, violan sus garantías individuales. Como sabemos, la demanda se presenta ante el juez de distrito. Los requisitos es que debe formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que expresará lo siguiente. 1. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre. 2. El nombre y domicilio del tercero interesado. 3. La autoridad o autoridades responsables. 4. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. 5. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado. 6. Los preceptos que contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. Y 7. Los conceptos de violación. Y por último, ampliación de la demanda, que esta está regulada en el artículo 111 de la Ley de Amparo, y dice que podrá ampliarse la demanda cuando, primero, no hayan transcurrido los plazos para su presentación. 2. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de los actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley. Bueno, pues la presentación de la demanda tiene un término de 15 días, durante los cuales puede añadir o modificar el escrito. Es decir, que cuando se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación o motivación, bueno, la autoridad puede complementar en esos aspectos el acto reclamado, es decir, puede hacer el traslado con el informe al quejoso para que en el plazo de estos 15 días realice la ampliación de esta demanda. Rendición de informe justificado. Se entiende por informe justificado al acto procesal que es realizado por la autoridad responsable de forma obligatoria y que tiene como objetivo que las autoridades respondan a la demanda de amparo, a través de la cual la autoridad declare si son ciertos o no los actos reclamados. De serlo, sostendrá su constitucionalidad
y en caso de que no lo sean, hará valer cualquier causa de improcedencia del juicio de amparo. La autoridad responsable como imputado en juicio de garantías rendirá su informe justificado informando al órgano jurisdiccional que rechaza los conceptos de violación y, en su caso, señalado en las circunstancias que pueda afectar la demanda con la figura de sobreseimiento. La rendición del informe justificado estará regulado por el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual establece que las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañarán, en su caso, una copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Si la autoridad responsable no rinde el informe justificado o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada, el juez de distrito le impondrá en la sentencia respectiva una multa de 10 a 150 días de salario. No se va a considerar como una omisión sancionable aquella que ocurra debido al retardo en la toma de conocimiento del emplazamiento, circunstancia que se deberá demostrar por la autoridad responsable. El artículo 149 de la Ley de Amparo también establece los plazos para presentar dicho informe. Establece que las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de 5 días, pero el juez de distrito podría ampliarlo hasta por otros 5 días si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento al quejoso. Deberá hacerlo al menos 8 días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Si el informe no se rinde con dicha anticipación, el juez podrá diferir o suspender la audiencia según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que se podrá hacer verbalmente al momento de la audiencia. Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta por el juez de distrito siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. De no presentar informe con justificación, se presumirá por cierto el acto reclamado, quedando a cargo del quejoso las pruebas que determinen la inconstitucionalidad. Por último, haré un resumen general de lo que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo con respecto a la rendición del informe justificado. Establece que los requisitos indispensables para la rendición del informe justificado son la manifestación clara de si son ciertos o no los actos que a la autoridad se le reclaman, el sostén de la constitucionalidad de los actos reclamados, la justificación del informe y el sostén de la improcedencia de juicio. Bueno, en cuanto a la admisión de pruebas en el amparo indirecto, el artículo 75 nos indica que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Pero en el amparo indirecto está la excepción de que el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Eso nos dice el segundo párrafo de este artículo. El tercer párrafo nos indica que las pruebas que se presenten deberán ser recabadas de manera oficiosa por el órgano jurisdiccional para que éste resuelva el asunto. El artículo 119 nos dice que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional. La prueba documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia. Las pruebas, testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional. El plazo previamente mencionado no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, y solo se va a alargar por causas no imputables al descuido o negligencia dentro del procedimiento. El plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional.
Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios, las cuales van a ser examinadas con los testigos, y no se admitirán más de 3 testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias referidas en el párrafo anterior, se requerirá al oferente presente estas dentro de un plazo de 3 días y de no ser exhibidas, se les tendrá por no ofrecidas. El artículo 120 nos dice que cuando se admita la prueba pericial, se va a nombrar un perito o peritos para que lleven a cabo la diligencia. Cada parte va a poder designar a un perito para que sea el que se asocie con el nombrado por el órgano jurisdiccional, o bien que rinde el dictamen por separado. Toda esta designación se va a llevar a cabo en los 3 días siguientes después de que surta efecto la notificación del auto admisorio de la prueba. El artículo 121 nos dice que en todo este proceso los servidores públicos tienen la obligación de expedir las copias o documentos que las partes les puedan solicitar y de no hacerlo, la parte interesada en recibir estos documentos podrá solicitar al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia. Y todo esto siempre y cuando la solicitud se hubiera hecho 5 días hábiles antes del señalado para su celebración. El artículo 22 nos dice que si se presenta un documento que pudiera objetarse de ser falso por alguna de las partes, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los 10 días siguientes. Después, en la reanudación de la audiencia, van a ser presentadas las pruebas que comprueben la autenticidad del documento, y si se trata de las pruebas del tipo testimonial, pericial o de inspección judicial, será con conformidad al artículo 119 de esta ley, y solo va a haber la única excepción que el plazo de ofrecimiento será de 3 días después de la fecha de suspensión de la audiencia. El artículo 123 nos dice que todas estas pruebas van a ser desahogadas en la audiencia constitucional, salvo aquellas que el órgano jurisdiccional haya considerado para que sean recibidas con anterioridad, y por otra parte, las que deban desahogarse vía exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal. Estas van a poder ser enviadas y recibidas haciendo uso de la firma electrónica. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional es considerada la etapa de más importancia del juicio de garantías. Es en esta parte del juicio donde se desarrollan y concentran los actos procesales que tienen más influencia en cualquier juicio de amparo. Estos actos son la recepción de pruebas, la rendición de alegatos y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público Federal e incluso el dictado de la sentencia que pondrá fin a la demanda. La audiencia constitucional puede definirse como un acto jurídico de naturaleza procesal donde la autoridad competente da fe de las actuaciones en lo referente al juicio y donde se ofrecen, admiten y desahogan las pruebas presentadas por cada parte. En este acto se desarrolla la primera instancia del juicio de amparo indirecto, en el cual son oídas las partes quienes pueden ofrecer y desahogar pruebas, así como formular alegatos antes de que se dicte la sentencia respectiva. La audiencia constitucional deberá comenzar a la hora fijada, es decir, que ningún precepto de la ley de amparo autoriza a jueces iniciar la audiencia tras la hora señalada en autos y notificada a las partes. En cuanto a la fecha, debe celebrarse a la brevedad posible, a más tardar dentro del término de 30 días, con excepción de los casos en que el agraviado impugne la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en los que reclame la violación de las garantías contenidas en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, fracción primera, octava y décima, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal. La celebración de la audiencia constitucional debe fijarse dentro de 10 días. Esto después de que se haya admitido la demanda de amparo. En cuanto al desarrollo de la audiencia constitucional, una vez abierta, se procederá a recibir,
en orden las pruebas previamente exhibidas o expuestas por las partes, o las que en ese momento ofrezcan. Después se pasa al periodo de alegatos, para después, si es necesario, el pedimento del representante social federal, es decir, el Ministerio Público, y así terminar con la resolución constitucional correspondiente, donde el juez decidirá si concede o niega el amparo al quejoso, o bien si sobresee el juicio por existir alguna causal de improcedencia. En cuanto al contenido de la audiencia constitucional, se puede señalar que esta audiencia se compone por 3 etapas o periodos. El primer periodo es el probatorio. En esta etapa es cuando las partes pueden ofrecer y rendir todas las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho, siendo admisible toda clase de pruebas, a excepción de la confesional y las que fueren contrarias a la moral y al derecho. Por su parte, las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular, toda vez que por su naturaleza requieren de preparación, deben ser anunciadas 5 días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado por la propia audiencia. Después viene el periodo de alegatos. Finalizando el periodo probatorio, es decir, una vez que ya fueron ofrecidas, admitidas y desahogadas todas las pruebas de las partes, se reciben los alegatos y en su caso el pedimento del Ministerio Público. Los alegatos son las conclusiones de cada una de las partes en el proceso, en las cuales se expresan argumentos para tratar de demostrar que les asiste la razón, de modo que se declaren fundadas sus pretensiones o, en su caso, sus excepciones al dictarse la sentencia. Finalmente, ya que pasaron estos 2 periodos, la audiencia concluye con el dictado de la sentencia, en la cual el juez de distrito, después de haber valorado todas las pruebas, después de haber analizado todos los alegatos, así como todo lo expuesto por las partes en sus escritos iniciales, determinará si el acto reclamado es o no inconstitucional y, en consecuencia, si ampara o no al quejoso. La suspensión de la audiencia implica que una vez iniciada esta, se detenga su desarrollo para continuarse o concluirse en una fecha posterior. Esto en virtud de presentarse algún motivo que impide su conclusión. Por ejemplo, cuando durante su transcurso alguna de las partes presentara un documento que es objetado de falso por otra, o también cuando no es posible que por su propia naturaleza se desahogue en ella la prueba de inspección ocular que deba practicarse fuera del lugar del juzgado o de la jurisdicción del juez federal. A continuación, nuestra compañera Gina abarcará a detalle el desahogo de pruebas y los alegatos. Periodo probatorio. Para recapitular un poco y entender el contexto de lo que vamos a hablar a continuación, les platicaré acerca de lo que hemos estudiado hasta el momento. La audiencia constitucional será pública y se integra por 3 periodos: el periodo probatorio, el periodo de alegatos y el periodo de sentencia. Se presidirá por el juez de distrito, acompañado del secretario, y estarán presentes las partes, si en su caso fuera necesario, los testigos que mandaron a llamar. Profundizaremos un poco más acerca de este periodo tan importante para la audiencia. El fundamento jurídico de lo que mencionamos acerca del periodo probatorio lo encontraremos en el artículo 124, párrafo 1 de la Ley de Amparo. Analizaremos parte a parte de este artículo.
menciona, las audiencias serán públicas. ¿Abierta la audiencia? ¿Cómo se abre la audiencia? Bueno, el juez de distrito pronunciará unas palabras similares a estas. Estando en audiencia pública, el señor juez de distrito, tal, el nombre del distrito, mencionará su nombre a continuación y dirá, se declarará abierta la audiencia. El artículo continúa diciendo, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán por su orden las que falten por desahogarse. Recordando lo que hemos visto anteriormente, no olvidemos que en el artículo 119 de la Ley de Amparo menciona que las pruebas se rendirán en audiencia constitucional. ¿Cómo es el desahogo de las pruebas? Naturaleza de las pruebas es el aspecto 1. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, imagínense que tuvieran que hacer un dictamen pericial en un terreno. Claramente no se puede hacer dentro de la audiencia, de lo contrario sería interminable el amparo. En cambio, la prueba confesional, por su naturaleza, deberá desahogarse dentro de la audiencia. Por eso, el artículo menciona, se procederá a la relación de constancias. Esto es, ¿qué obra en el expediente? El secretario da cuenta y dice tales informes, obra tales pruebas, y esto dará oportunidad a estar tranquilamente seguros de que el expediente se encuentra completo y se puede realizar la audiencia constitucional. El artículo continúa diciendo, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, las pruebas desahogadas que ya fueron anteriormente, como la prueba pericial, la prueba de inspección que también se debe realizar previamente a la audiencia constitucional, la prueba documental que por su naturaleza se puede exhibir dentro de la audiencia, y continúa diciendo, y se recibirán por su orden las que falten por desahogarse. Esto quiere decir que si por ejemplo hubiera varios testigos, varias pruebas testimoniales, en relación a la parte que ofrece las pruebas, irá rindiendo una por una y no todas juntas. Otro aspecto importante a considerar es el incidente de falsedad de documentos. Generará que se suspenda la audiencia, se puede presentar antes y se da cuenta al momento de la audiencia. En cuanto a su continente, esto quiere decir en cuanto a su forma, se declara que el documento es falso y está previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo. Para concluir, podemos decir que la etapa probatoria finaliza cuando se dicta el auto o acuerdo de admisión de pruebas y se desahogan las que faltan. El juez le da oportunidad a las partes que intervengan con los interrogatorios, esto en la prueba testimonial. Generalmente las audiencias son muy cortas y normalmente las partes no están presentes, a menos que se desahoguen pruebas, es ahí cuando deciden intervenir. Periodo de alegatos. Por regla general, los alegatos se entregan por escrito. El artículo 124, párrafo segundo, menciona la excepción a dicha regla. Podemos mencionar acerca de esto 3 aspectos fundamentales. Uno es que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia donde mencionan que el juez de distrito no está obligado a dar respuesta a los alegatos, pues no forman parte de la litis. 2. Es recomendable hacer una pequeña síntesis y no volver a decir lo que se mencionó dentro de la demanda de amparo. 3. Es la oportunidad para destacar los puntos trascendentes a tu favor y también demeritar las pruebas que fueron en tu contra. En el caso del amparo directo, como ejemplo podemos decir que el secretario debe estar muy al pendiente, pues existe la posibilidad de que dentro de los alegatos existan causales de improcedencia que tendrán más trascendencia dentro del amparo directo.